En un mundo donde la certeza era un lujo que pocos podían permitirse, Abraham se destacaba como un faro de fe en medio de la incertidumbre. Conocido como el padre de la fe, su historia es un testimonio poderoso de cómo confiar en Dios puede transformar vidas. Todo comenzó en Ur de los Caldeos, donde Abraham, entonces llamado Abram, vivía una vida cómoda y establecida. Sin embargo, su mundo cambió drásticamente cuando Dios le habló por primera vez. Deja tu tierra natal, tu familia y tu hogar, y ve a una tierra que te mostraré. Fueron las palabras que resonaron en su corazón. No había detalles sobre el destino, solo la promesa de que sería una tierra bendecida por Dios. La decisión no fue fácil, implicaba dejar atrás todo lo que conocía y amaba. Pero Abraham no se detuvo a cuestionar. En su lugar, decidió confiar en la voz divina que resonaba dentro de él. Con 75 años, Abraham se preparó para emprender un viaje incierto, acompañado por su sobrino Lot. La incertidumbre era palpable, pero su fe era más fuerte. Mientras caminaban hacia lo desconocido, Abraham no podía evitar preguntarse qué le esperaba en el futuro. Sin embargo, su confianza en Dios lo mantenía firme, listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Y así, con cada paso, Abraham se adentraba más en la incertidumbre, pero su fe lo guiaba hacia un destino que solo Dios conocía. La aventura apenas comenzaba, y ya se perfilaban los contornos de una historia épica que marcaría la historia de la humanidad para siempre. A medida que Abraham y Lot viajaban hacia Canaán, la tierra prometida, enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su fe y resistencia. La aridez del desierto y la escasez de recursos los rodeaban, pero Abraham no se desanimó. En su corazón, la promesa de Dios resonaba con fuerza. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y haré que tu nombre sea grande. Serás una bendición. Génesis 12:2. Un día, mientras atravesaban el desierto, llegaron a un valle fértil llamado Siquem. Allí, Abraham construyó un altar para adorar a Dios, agradeciendo por la guía divina que los había llevado hasta ese lugar. Fue un momento de gran significado, ya que simbolizaba su compromiso con la fe y su confianza en el plan de Dios. Sin embargo, pronto se enfrentaron a una hambruna que azotaba la región. La escasez de alimentos y agua los obligó a buscar refugio en Egipto, un lugar que, aunque próspero, también estaba lleno de peligros. La incertidumbre volvía a rodearlos, pero Abraham sabía que Dios estaba con ellos. En Egipto, Abraham enfrentó otro desafío cuando los egipcios se fijaron en la belleza de su esposa, Sarai. Temiendo por su vida, Abraham decidió decir que Sarai era su hermana, lo que la puso en peligro. Aunque este acto parecía una falta de fe, en realidad fue un momento de debilidad humana en medio de una situación extrema. Dios, sin embargo, intervino milagrosamente, protegiendo a Sarai y revelando la verdad a los egipcios. Esta experiencia enseñó a Abraham que, incluso en los momentos más oscuros, la providencia divina siempre está presente. Con cada prueba superada, la fe de Abraham se fortalecía, preparándolo para los desafíos aún más grandes que se avecinaban. La historia de su vida se convertiría en un testimonio eterno de cómo la fe puede triunfar sobre la incertidumbre. Después de su experiencia en Egipto, Abraham y Lot regresaron a Canaán, pero pronto se dieron cuenta de que sus rebaños habían crecido tanto que ya no podían pastar juntos en la misma tierra. La tensión entre sus pastores se volvió insostenible, y Abraham sabía que algo tenía que cambiar. En un acto de generosidad y sabiduría, Abraham se acercó a Lot y le dijo: «No haya pleito entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos hermanos. Mira, toda la tierra está delante de ti. Apártate de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda». Génesis 13, 8-9. Lot, atraído por la fertilidad del valle del Jordán, decidió establecerse cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su maldad y corrupción. Aunque Abraham se quedó con la tierra que Dios le había prometido, no podía evitar sentir preocupación por el futuro de su sobrino. Dios, al ver la generosidad de Abraham, se le apareció nuevamente y le dijo: «Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Génesis 13, 14-15. Esta promesa renovó la fe de Abraham y lo llenó de esperanza para el futuro. Sin embargo, pronto se enteró de que Lot había sido capturado por los reyes de Sodoma y Gomorra durante una guerra. Sin dudarlo, Abraham reunió a sus hombres y emprendió una misión para rescatar a su sobrino.
Con una valentía y estrategias sorprendentes, logró derrotar a los enemigos y liberar a Lot. Este acto de valentía y lealtad no solo salvó a su familia, sino que también demostró que la fe de Abraham no se limitaba a la oración, sino que se manifestaba en acciones concretas que reflejaban su confianza en Dios. La historia de Abraham continuaba desplegándose como un tapiz de fe y acción, donde cada hilo tejía una narrativa más rica y profunda. Después del rescate de Lot, Abraham fue abordado por Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, quien le dio pan y vino y lo bendijo en el nombre del Dios Altísimo. Abraham, a su vez, le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había recuperado en la batalla. Este encuentro fue significativo, ya que Melquisedec representaba una figura misteriosa que anticipaba la venida de Jesucristo, el Mesías. La bendición de Melquisedec fortaleció aún más la fe de Abraham, recordándole que su victoria no era solo un logro humano, sino también un testimonio de la intervención divina en su vida. Sin embargo, pronto se enfrentó a otro desafío cuando el rey de Sodoma le ofreció todos los bienes recuperados a cambio de que Abraham le permitiera quedarse con los prisioneros. Abraham se negó rotundamente, asegurando que no tomaría nada que perteneciera al rey, para que éste no pudiera decir que había enriquecido a Abraham. Esta decisión demostró que la fe de Abraham no se basaba en la riqueza material, sino en la promesa espiritual que Dios le había hecho. Aunque su situación era incierta, su confianza en el plan divino nunca vaciló. En este punto, la vida de Abraham parecía haber encontrado un ritmo estable, pero pronto recibiría una visita que cambiaría el curso de su historia para siempre. Un ángel del Señor se le apareció, anunciando que su esposa, Sarai, aunque ya era anciana, daría a luz a un hijo. Esta noticia parecía imposible, pero Abraham sabía que nada era imposible para Dios. La promesa de un hijo era más que un milagro. Era un cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho años atrás. Sin embargo, la incredulidad inicial de Abraham y Sarai pronto se convirtió en risa y luego en fe renovada. Aunque la incertidumbre seguía presente, Abraham sabía que Dios estaba obrando algo nuevo en su vida. La espera por el nacimiento de su hijo se convirtió en un tiempo de reflexión y fortalecimiento de su fe. Abraham se preparaba para recibir el mayor regalo que Dios podría darle, un heredero que aseguraría su legado y cumpliría las promesas divinas. La promesa de un hijo a través de Sara no solo era un milagro, sino que también representaba un desafío a la incredulidad humana. Cuando Abraham se enteró de que Sara daría a luz a un hijo, se rió para sus adentros, pensando en su avanzada edad y la de su esposa. Sin embargo, esta risa no fue de burla, sino de asombro e incredulidad ante lo imposible que parecía la situación. Dios, al escuchar la petición de Abraham de que Ismael, el hijo que había tenido con su sierva Agar, fuera bendecido, respondió asegurando que, aunque Ismael sería padre de una gran nación, el pacto divino se establecería con Isaac, el hijo que Sara daría a luz. Esta promesa renovó la fe de Abraham, quien comenzó a ver en Isaac no solo un hijo, sino el cumplimiento de las promesas divinas. Sara, al escuchar la promesa de Dios a través de los ángeles que visitaron a Abraham, también se rió, reflejando su incredulidad inicial ante la idea de quedar embarazada a su avanzada edad. Sin embargo, pronto su risa se convirtió en fe y expectativa, ya que comenzó a entender que nada era imposible para Dios. La espera por el nacimiento de Isaac se convirtió en un tiempo de preparación espiritual para Abraham y Sara. Aunque la incertidumbre seguía presente, su fe se fortalecía con cada paso hacia el cumplimiento de la promesa divina. Mientras tanto, la relación entre Abraham e Ismael se volvía cada vez más compleja. Aunque Ismael no sería el heredero del pacto, Dios le prometió una gran bendición, asegurando que se convertiría en una gran nación. Esta promesa no solo era un consuelo para Abraham, sino también un recordatorio de que la fe no se limita a lo que podemos ver, sino a lo que Dios ha prometido. La historia de Abraham continuaba desplegándose como un drama de fe y obediencia, donde cada capítulo revelaba más sobre el carácter de Dios y la confianza inquebrantable de su siervo más fiel. El nacimiento de Isaac fue un momento de gran alegría para Abraham y Sara. A pesar de su avanzada edad, Sara dio a luz a un hijo, cumpliendo la promesa que Dios les había hecho. Abraham, con 100 años, circuncidó a Isaac cuando tenía 8 días, siguiendo el mandamiento divino establecido en Génesis 17, 12-14. La circuncisión de Isaac no solo era un acto de obediencia a Dios, sino también un símbolo del pacto que Dios había establecido con Abraham y su descendencia.
Este ritual marcaba a Isaac como parte del pueblo elegido por Dios, destinado a recibir las bendiciones prometidas. Sara, al ver el milagro que había ocurrido en su vida, declaró: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Génesis 21:6. El nombre Isaac, que significa se ríe, se convirtió en un recordatorio constante de la intervención divina en sus vidas 7. A medida que Isaac crecía, Abraham celebró su destete con un gran banquete. Sin embargo, durante esta celebración, Sara notó que Ismael, el hijo de Abraham y Agar, se burlaba de Isaac. Esto la llevó a pedirle a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo, asegurando que Ismael no compartiría la herencia con Isaac. 12. La petición de Sara fue difícil para Abraham, ya que Ismael era su hijo. Sin embargo, Dios intervino asegurándole que debía hacer caso a Sara, ya que Isaac sería el heredero del pacto divino. Aunque Ismael no sería el heredero principal, Dios prometió hacer de él una gran nación, asegurando que también era descendiente de Abraham. 15. Con el corazón pesado, Abraham se levantó temprano al día siguiente, siguiendo las instrucciones de Dios, preparó provisiones para Agar y su hijo, y los envió al desierto. Aunque esta decisión fue dolorosa, Abraham sabía que estaba cumpliendo con el plan de Dios. La fe de Abraham se puso a prueba una vez más, pero su confianza en la providencia divina lo llevó a confiar en que Dios cuidaría de Ismael y lo convertiría en una gran nación. Después de que Agar e Ismael fueron enviados al desierto, su situación se volvió cada vez más desesperada. Sin agua, Agar se vio obligada a dejar a Ismael bajo un arbusto y se alejó para no presenciar su muerte. Sin embargo, Dios intervino milagrosamente. Un ángel del Señor se le apareció a Agar y le dijo: No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño, y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Génesis 21, 17-18. Dios hizo que Agar viera un pozo de agua, lo que les permitió sobrevivir. Ismael creció en el desierto de Parán y se convirtió en un hábil arquero. Su madre arregló que se casara con una mujer egipcia, cumpliendo así la promesa de Dios de que Ismael sería padre de una gran nación. Génesis 21, 20-21, 134. Aunque Ismael no fue el heredero del pacto divino, su historia es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. La fe de Abraham se fortaleció al ver cómo Dios cuidaba de su hijo, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Mientras tanto, en la casa de Abraham, Isaac crecía bajo la protección divina. La relación entre Abraham e Isaac se volvía cada vez más cercana, y la promesa de Dios de que Isaac sería el heredero del pacto se cumplía paso a paso. La historia de Abraham continuaba desplegándose como un drama de fe y obediencia, donde cada capítulo revelaba más sobre el carácter de Dios y la confianza inquebrantable de su siervo más fiel. Después de que Agar e Ismael fueron enviados al desierto, la vida de Abraham y Sara se centró en Isaac, el hijo de la promesa. A medida que Isaac crecía, Abraham y Sara se dedicaron a enseñarles sobre la fe y la obediencia a Dios. La relación entre ellos era cercana, y la promesa de Dios se cumplía en cada paso que daban. Sin embargo, pronto llegó el momento más desafiante para Abraham. Dios lo puso a prueba al pedirle que sacrificara a Isaac como ofrenda en el monte Moria. Esta petición parecía contradictoria con la promesa que Dios había hecho de que Isaac sería el heredero del pacto. Sin embargo, Abraham no dudó. Confió en que Dios sabría cómo cumplir su promesa, incluso si eso significaba que Isaac muriera y resucitara. Hebreos 11, 17-19. Abraham se levantó temprano al día siguiente, preparó a sus siervos y a Isaac, y emprendió el viaje hacia el monte Moria. Durante el camino, Isaac preguntó dónde estaba el cordero para el sacrificio, y Abraham respondió con fe: Dios proveerá para sí mismo el cordero para el holocausto. Hijo mío. Génesis 22:8. Al llegar al monte, Abraham construyó un altar y ató a Isaac sobre él. Justo cuando estaba a punto de sacrificarlo, un ángel del Señor intervino, deteniendo su mano y diciéndole que no matara a su hijo. En su lugar, Abraham sacrificó un carnero que encontró atrapado en un matorral, cumpliendo así la prueba de fe que Dios le había impuesto. Dios reafirmó su promesa a Abraham, asegurándole que, debido a su obediencia, su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de él. Génesis 22, 15-18. La fe de Abraham se había probado y había salido victoriosa, aunque la incertidumbre seguía presente.
Su confianza en Dios nunca vaciló. La historia de Abraham continuaba siendo un testimonio poderoso de cómo la fe puede triunfar sobre cualquier desafío. Después de que Abraham probó su fe al estar dispuesto a sacrificar a Isaac, su relación con Dios se profundizó aún más. La intervención divina en el monte Moria no solo salvó la vida de Isaac, sino que también reafirmó la promesa de que Isaac sería el heredero del pacto divino. A medida que Isaac crecía, Abraham y Sara se dedicaron a enseñarle sobre la fe y la obediencia a Dios. La historia de cómo Isaac fue salvado en el monte Moria se convirtió en un relato que Isaac escucharía muchas veces, recordándole la fe inquebrantable de su padre y la fidelidad de Dios. Sin embargo, pronto llegó el momento en que Sara, la madre de Isaac, falleció. A la edad de 127 años, Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham, lleno de tristeza, compró un campo en Hebrón para enterrar a su amada esposa. Este campo, conocido como la Cueva de Macpela, se convertiría en un lugar sagrado para la familia de Abraham, ya que allí también serían enterrados Abraham, Isaac y sus esposas. La muerte de Sara marcó el final de una era en la vida de Abraham, pero su legado viviría a través de Isaac y su descendencia. La fe de Abraham había sido probada y había salido victoriosa, y ahora se preparaba para asegurar el futuro de su hijo. La historia de Abraham continuaba desplegándose como un drama de fe y obediencia, donde cada capítulo revelaba más sobre el carácter de Dios y la confianza inquebrantable de su siervo más fiel. Después de la prueba en el monte Moría, Abraham regresó a Beerseba, donde continuó viviendo y adorando a Dios. La experiencia en el monte Moría había fortalecido su fe y le había recordado que, incluso en los momentos más difíciles, Dios siempre provee y cuida de sus hijos. Mientras tanto, la familia de Abraham crecía. Su hermano Nacor había tenido varios hijos, incluyendo a Betuel, quien sería el padre de Rebeca, la futura esposa de Isaac. Esta conexión familiar sería crucial para el futuro de la familia de Abraham, ya que Rebeca desempeñaría un papel importante en la continuación de las promesas divinas. A medida que Isaac crecía, Abraham comenzó a buscar una esposa adecuada para él. Sabía que era importante que Isaac se casara con alguien de su propia fe y tradición, para asegurar que las promesas de Dios se cumplieran a través de su descendencia. Abraham envió a su siervo más confiable a buscar una esposa para Isaac entre los parientes de su familia en Mesopotamia. El siervo viajó hasta la casa de Betuel, donde conoció a Rebeca, una joven virtuosa y hermosa. Después de una serie de eventos milagrosos que confirmaron que Rebeca era la elegida, el siervo regresó con ella a Canaán para que se casara con Isaac. El matrimonio entre Isaac y Rebeca fue un momento de gran alegría para Abraham, ya que sabía que su hijo había encontrado una compañera adecuada para continuar su legado. La fe de Abraham había sido probada y había salido victoriosa, y ahora se preparaba para asegurar el futuro de su hijo y su familia. La historia de Abraham continuaba desplegándose como un drama de fe y obediencia, donde cada capítulo revelaba más sobre el carácter de Dios y la confianza inquebrantable de su siervo más fiel. Después de que Rebeca se casó con Isaac, su matrimonio se convirtió en un ejemplo de amor y fe. Aunque Rebeca no podía tener hijos al principio, Isaac oró por ella y Dios respondió a su oración. Rebeca quedó embarazada, pero pronto descubrió que estaba esperando mellizos, lo que la llevó a consultar con Dios sobre la lucha que sentía en su vientre. Dios le reveló que en su vientre había dos naciones en conflicto, y que el mayor estaría sujeto al menor. Génesis 25, 22-23. Esta profecía se cumplió cuando nacieron Esaú y Jacob. Esaú, el primogénito, era pelirrojo y cubierto de vello, mientras que Jacob nació agarrado al talón de su hermano, simbolizando la lucha que continuaría entre ellos. La relación entre Esaú y Jacob se volvió cada vez más tensa, ya que Esaú era el favorito de Isaac, mientras que Jacob era el favorito de Rebeca. Esta tensión culminó cuando Rebeca ayudó a Jacob a engañar a Isaac para obtener la bendición que correspondía al primogénito. Génesis 27, 1-40. Aunque el engaño de Rebeca puede parecer incorrecto, su intención era asegurar que la bendición divina se cumpliera a través de Jacob, quien sería el continuador del pacto con Dios. Sin embargo, este acto también generó conflictos familiares, ya que Esaú se sintió traicionado y planeó vengarse de su hermano. Rebeca, al darse cuenta del peligro que corría Jacob, ideó un plan para enviarlo a casa de su hermano Labán, donde podría encontrar refugio y casarse con una de sus hijas. Este viaje marcaría el comienzo de una nueva etapa en la vida de Jacob,
quien enfrentaría desafíos y oportunidades que lo llevarían a convertirse en el padre de las 12 tribus de Israel. La historia de Rebeca y su familia continuaba desplegándose como un drama de fe, amor y conflicto, donde cada capítulo revelaba más sobre el carácter de Dios y la complejidad de las relaciones humanas. Después de que Jacob se casó con Lea y Raquel, su vida en la casa de Labán se volvió cada vez más complicada. Labán, que inicialmente había sido amable con Jacob, comenzó a cambiar su actitud hacia él. Los hijos de Labán se dieron cuenta de que Jacob se estaba llevando la mejor parte de los rebaños, lo que generó resentimiento hacia él. Dios, al ver la situación, le habló a Jacob en un sueño, ordenándole que se fuera de allí y regresara a Canaán. Jacob compartió esta visión con sus esposas, Lea y Raquel, quienes estaban de acuerdo en partir, ya que sentían que su padre las había maltratado y que Jacob había sido engañado por él. Génesis 31, 14-16. Antes de partir, Raquel robó los ídolos de la casa de su padre, posiblemente como una forma de proteger a su familia de la idolatría o como venganza contra Labán. Jacob, sin saberlo, se comprometió a castigar a quien hubiera robado los ídolos, lo que más tarde se convertiría en un tema de conflicto con Labán. Jacob se levantó temprano, preparó a sus hijos y esposas y emprendió el viaje de regreso a Canaán. Sin embargo, Labán, al enterarse de la partida de Jacob, lo persiguió con sus parientes. Dios intervino una vez más, hablando a Labán en un sueño y advirtiéndole que no hablara mal a Jacob. Génesis 31 horas y 24 minutos. Cuando Labán alcanzó a Jacob en el monte Gilead, acusó a Jacob de haberse llevado a sus hijas como prisioneras de guerra y de haberse ido sin despedirse. Jacob respondió defendiendo su decisión y recordando cómo Labán lo había engañado durante su estancia en su casa. Finalmente, Labán y Jacob hicieron un pacto para no dañarse mutuamente, y Labán regresó a su hogar. Jacob continuó su viaje hacia Canaán, preparándose para enfrentar los desafíos que lo esperaban, incluyendo el reencuentro con su hermano Esaú. La historia de Jacob continuaba desplegándose como un drama de fe y supervivencia, donde cada capítulo revelaba más sobre el carácter de Dios y la complejidad de las relaciones humanas. Después de dejar a Labán, Jacob se preparó para enfrentar lo que consideraba el desafío más grande de su vida, el reencuentro con su hermano Esaú. Aunque había pasado mucho tiempo desde que Jacob engañó a Esaú para obtener la bendición de su padre, la incertidumbre sobre cómo sería recibido seguía presente. Jacob envió un mensaje a Esaú, informándole de su regreso y expresando su deseo de reconciliarse. Sin embargo, cuando se enteró de que Esaú venía con 400 hombres, Jacob se sintió aterrado. Temiendo por la seguridad de su familia, decidió dividirla en 2 grupos para asegurar que al menos uno de ellos sobreviviera si Esaú decidía atacar los 25. La noche antes del encuentro, Jacob tuvo una experiencia transformadora. Mientras estaba solo, luchó con una figura misteriosa que resultó ser Dios mismo. Aunque fue herido en la cadera, Jacob se negó a soltar a su oponente hasta que recibió una bendición. En ese momento, Dios le dio un nuevo nombre, Israel, que significa el que ha luchado con Dios y ha prevalecido uno. Al día siguiente, Jacob se acercó a Esaú con una mezcla de miedo y esperanza. Sin embargo, en lugar de encontrarse con hostilidad, Esaú corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Ambos lloraron, y Jacob insistió en darle a Esaú un regalo, diciendo que ver su rostro era como ver el rostro de Dios 34. La reconciliación entre Jacob y Esaú fue un momento crucial en sus vidas. Después de años de separación y conflicto, finalmente pudieron cerrar heridas del pasado y comenzar de nuevo. Jacob continuó su viaje hacia Siquem, donde estableció su hogar y levantó un altar en honor a Dios, llamándolo el Elohe Israel, que significa el Dios de Israel 36. La historia de Jacob continuaba desplegándose como un drama de fe, transformación y reconciliación, donde cada capítulo revelaba más sobre el carácter de Dios y la complejidad de las relaciones humanas. Después de establecerse en Siquem, Jacob enfrentó un desafío inesperado cuando su hija Dina salió a visitar a las hijas del país. Allí, Siquem, el hijo de Jame, príncipe de la región, la vio y se enamoró de ella. Sin embargo, su amor se convirtió en violencia cuando la tomó por la fuerza y la deshonró. Génesis 34, 2. Aunque Siquem se enamoró genuinamente de Dina y pidió a su padre que arreglara el matrimonio, los hijos de Jacob se sintieron ofendidos por la violación de su hermana. Simeón y Leví, 2 de los hijos de Jacob, decidieron vengar a su hermana. Engañaron a los hombres de Siquem, diciéndoles que si se circuncidaban,
podrían casarse con las hijas de Jacob. Sin embargo, mientras los hombres de Siquem estaban recuperándose de la circuncisión, Simeón y Leví atacaron la ciudad, matando a todos los varones y llevándose a las mujeres y los niños como cautivos. Génesis 34, 25-29. Jacob se enfureció con sus hijos por esta masacre, temiendo que las otras tribus de la región se unieran contra ellos. Sin embargo, Simeón y Leví justificaron su acción, argumentando que no podían permitir que su hermana fuera tratada de esa manera sin castigo. Génesis 34 horas y 31 minutos. Este incidente en Siquem marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob. Aunque había logrado establecerse en la tierra prometida, la violencia y el conflicto seguían siendo una realidad en su vida. La fe de Jacob se puso a prueba una vez más, ya que debía confiar en que Dios lo guiaría a través de estos desafíos y lo protegería de cualquier peligro. La historia de Jacob continuaba desplegándose como un drama de fe, supervivencia y conflicto, donde cada capítulo revelaba más sobre el carácter de Dios y la complejidad de las relaciones humanas. Después de su reconciliación con Esaú, Jacob continuó su viaje hacia Siquem, donde estableció su hogar. Sin embargo, pronto enfrentó otro desafío cuando su hija Dina salió a visitar a las mujeres del país y fue tomada por Siquem, el hijo del príncipe de la región. Aunque Siquem se enamoró de Dina y pidió a su padre que arreglara el matrimonio, los hijos de Jacob se sintieron ofendidos por la violación de su hermana y decidieron vengarla. Simeón y Leví, dos de los hijos de Jacob, engañaron a los hombres de Siquem, diciéndoles que si se circuncidaban, podrían casarse con las hijas de Jacob. Sin embargo, mientras los hombres de Siquem estaban recuperándose de la circuncisión, Simeón y Leví atacaron la ciudad, matando a todos los varones y llevándose a las mujeres y los niños como cautivos. Génesis 34, 25-29. Jacob se enfureció con sus hijos por esta masacre, temiendo que las otras tribus de la región se unieran contra ellos. Sin embargo, Simeón y Leví justificaron su acción, argumentando que no podían permitir que su hermana fuera tratada de esa manera sin castigo. Génesis 34 horas y 31 minutos. Dios, al ver la situación, le habló a Jacob y le ordenó que se levantara y subiera a Betel, donde había tenido una visión años atrás. Allí, Jacob debía establecer un altar y purificar a su familia, quitando los dioses ajenos que habían acumulado. Génesis 35, 1-4. En Betel, Jacob cumplió con la orden de Dios y estableció un altar. Fue allí donde Dios le reafirmó su promesa de convertirlo en una gran nación y le dio el nombre de Israel. La fe de Jacob se fortaleció al ver cómo Dios lo guiaba a través de los desafíos y lo protegía de cualquier peligro. La historia de Jacob continuaba desplegándose como un drama de fe, supervivencia y transformación, donde cada capítulo revelaba más sobre el carácter de Dios y la complejidad de las relaciones humanas. Después de su reconciliación con Esaú, Jacob continuó su viaje hacia Betel, siguiendo las instrucciones de Dios. Allí, Jacob debía establecer un altar y purificar a su familia, quitando los dioses ajenos que habían acumulado. Génesis 35, 1-4. Esta acción era crucial para asegurar que su familia se mantuviera fiel al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En Betel, Jacob cumplió con la orden de Dios y estableció un altar. Fue allí donde Dios le reafirmó su promesa de convertirlo en una gran nación y le dio el nombre de Israel. La fe de Jacob se fortaleció al ver cómo Dios lo guiaba a través de los desafíos y lo protegía de cualquier peligro. Mientras Jacob se establecía en Betel, su familia crecía. Sus hijos, incluyendo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, se convertirían en los fundadores de las 12 tribus de Israel. Cada uno de ellos desempeñaría un papel importante en la historia de Israel y en el cumplimiento de las promesas divinas. Sin embargo, la vida de Jacob no estuvo exenta de tristeza. Su hija Dina fue deshonrada por Siquem, lo que llevó a una masacre en la ciudad de Siquem a manos de sus hijos Simeón y Leví. Génesis 34, 25-29. Aunque este incidente generó conflictos, Jacob sabía que debía confiar en que Dios lo guiaría a través de estos desafíos. La historia de Jacob continuaba desplegándose como un drama de fe, supervivencia y transformación, donde cada capítulo revelaba más sobre el carácter de Dios y la complejidad de las relaciones humanas. Después de su reconciliación con Esaú, Jacob continuó su viaje hacia Sucot, una ciudad ubicada en la región norte de Canaán. Allí, construyó una tienda para su familia y casetas para su ganado.
El nombre Sucot significa casetas, reflejando la naturaleza temporal de su asentamiento. Génesis 33 horas y 17 minutos. Aunque Jacob había prometido seguir a Esaú a su hogar en Edom, decidió no hacerlo. En su lugar, se dirigió hacia el norte, estableciendo su hogar en Sucot. Esta decisión puede haber sido motivada por su deseo de mantener la distancia con su hermano y evitar cualquier conflicto futuro. Mientras Jacob se establecía en Sucot, su familia continuaba creciendo. Sus hijos, que se convertirían en los fundadores de las 12 tribus de Israel, estaban bajo su cuidado y enseñanza. Jacob se aseguró de que ellos conocieran la historia de su familia y la fe que los había sostenido a lo largo de los años. Sin embargo, pronto Jacob enfrentó otro desafío cuando su hija Dina fue deshonrada por Siquem, el hijo del príncipe de la región. Aunque Siquem se enamoró de Dina y pidió a su padre que arreglara el matrimonio, los hijos de Jacob se sintieron ofendidos por la violación de su hermana y decidieron vengarla. Génesis 34, 1-31. La historia de Jacob continuaba desplegándose como un drama de fe, supervivencia y transformación, donde cada capítulo revelaba más sobre el carácter de Dios y la complejidad de las relaciones humanas. Después de su reconciliación con Esaú, Jacob continuó su viaje hacia la tierra prometida. Aunque había logrado establecerse en Siquem, pronto se dio cuenta de que era hora de seguir adelante. Dios le había ordenado que regresara a Betel, un lugar donde años atrás había tenido una visión poderosa. Génesis 28, 10-22. En Betel, Jacob había visto una escalera que llegaba hasta el cielo, con ángeles subiendo y bajando. En ese momento, Dios le prometió que estaría con él siempre y que lo traería de regreso a la tierra prometida. Génesis 28 horas y 15 minutos. Ahora, Jacob regresaba a ese lugar para cumplir con la orden divina de purificar a su familia y establecer un altar. Génesis 35, 1-4. Al llegar a Betel, Jacob ordenó a su familia que se purificara y quitara los dioses ajenos que habían acumulado. Luego, estableció un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. Génesis 35, 7. Este acto simbolizaba su compromiso con la fe y su reconocimiento de que Dios era el único verdadero Dios. Mientras Jacob se establecía en Betel, su familia continuaba creciendo. Sus hijos, que se convertirían en los fundadores de las 12 tribus de Israel, estaban bajo su cuidado y enseñanza. Jacob se aseguró de que ellos conocieran la historia de su familia y la fe que los había sostenido a lo largo de los años. La historia de Jacob continuaba desplegándose como un drama de fe, supervivencia y transformación, donde cada capítulo revelaba más sobre el carácter de Dios y la complejidad de las relaciones humanas. Después de establecerse en Betel, Jacob continuó su vida con una renovada dedicación a Dios. La experiencia en Betel, donde Dios se le apareció y le reafirmó sus promesas, fortaleció su fe y lo comprometió a seguir el camino divino. En Betel, Jacob erigió un altar y lo llamó el Betel, que significa Dios de Betel, en memoria de la aparición divina que había tenido allí años atrás. Génesis 35, 7. Este acto simbolizaba su compromiso con la fe y su reconocimiento de que Dios era el único verdadero Dios. Mientras Jacob se establecía en Betel, su familia continuaba creciendo. Sus hijos, que se convertirían en los fundadores de las 12 tribus de Israel, estaban bajo su cuidado y enseñanza. Jacob se aseguró de que ellos conocieran la historia de su familia y la fe que los había sostenido a lo largo de los años. Sin embargo, pronto Jacob enfrentó otro desafío cuando su esposa Raquel murió al dar a luz a su hijo Benjamín. Jacob enterró a Raquel en el camino a Efrata, que es Belén, y erigió una estela sobre su tumba. Génesis 35, 19-20. La historia de Jacob continuaba desplegándose como un drama de fe, supervivencia y transformación, donde cada capítulo revelaba más sobre el carácter de Dios y la complejidad de las relaciones humanas. Finalmente, llegó el momento en que Jacob, ya anciano, se preparó para dejar este mundo. Convocó a sus 12 hijos a su lado y les dio profecías y bendiciones individuales, anticipando el destino de cada uno de ellos y las tribus que surgirían de ellos. Génesis 49, 1-28. Después de bendecir a sus hijos, Jacob les ordenó que lo enterraran en la cueva de Macpela, en la tierra de Canaán, junto a sus antepasados Abraham, Isaac y sus esposas. Génesis 49, 29-32. Jacob murió a la edad de 147 años, y su cuerpo fue embalsamado en Egipto según la costumbre del lugar. Génesis 50, 1-3. José,
quien había sido nombrado gobernador de Egipto, organizó un funeral solemne para su padre. Los egipcios guardaron luto durante 70 días, y luego José llevó el cuerpo de Jacob a Canaán para enterrarlo en la cueva de Macpela, cumpliendo así con las instrucciones de su padre. Génesis 50, 7-13. La muerte de Jacob marcó el final de una era en la historia de Israel, pero su legado viviría a través de sus hijos y sus descendientes. La fe de Jacob había sido probada y había salido victoriosa, y su historia se convertiría en un testimonio eterno de cómo la confianza en Dios puede superar cualquier desafío. La historia de Jacob termina aquí, pero su impacto en la historia de la humanidad apenas comienza. Su legado continúa vivo a través de las 12 tribus de Israel, y su fe en Dios sigue siendo un faro de esperanza para generaciones futuras. Fin de la historia.